Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en este programa El Ensayo, en el cual nos estamos dedicando a examinar, perdón, el dispositivo humanidad. Hemos estado platicando del proceso por el cual el pensamiento y el lenguaje se van construyendo a lo largo de el Paleolítico y hemos llegado a ver cómo efectivamente el engarce entre lenguaje y pensamiento se da en el momento mismo en el que el ser humano puede desarrollar el primer signo, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos que el pensamiento se está desarrollando, ¿sí?, junto con el lenguaje. Ambos llevan un camino convergente, por supuesto, un camino convergente en el cual justamente el momento de unión se da cuando el ser humano ya tiene la posibilidad de representar signos que ya son obviamente interpretados por otros, ¿no? Porque esa es la intención. Vamos a ponerlo claro y vamos a establecerlo claro, ¿sí? Desde que el Homo sapiens llega a este mundo, pues obviamente comparte con sus parientes homínidos, con sus ancestros homínidos, tales como el habilis, como el erectus, el neandertal, la posibilidad de comunicarse efectivamente. El hecho de que en el Homo sapiens se dé precisamente el engarce del lenguaje con pensamiento no significa que antes de que se dé esta situación, antes de que se dé esta unión, el ser humano, el Homo sapiens, así como el Homo habilis, como el Homo erectus y como el hombre de Neandertal, los seres humanos neandertales, no se comunicaran. Por supuesto que se comunicaban luego, se trataba de seres sociales, seres gregarios, y al ser seres gregarios debían de haber tenido un sistema de comunicación, desde luego. Ya saben ustedes que dentro de las teorías lingüísticas se establece se habla de varias, en las cuales el lenguaje va surgiendo a partir, por ejemplo, de las interjecciones que hace uno a partir de la interioridad de uno mismo, ¿no? Gritos de alegría, gritos de dolor, las risas del juego que debieron de ser amplias y vastas en esas épocas del Paleolítico. Entonces, sí, efectivamente hay pensamiento, desde luego, ¿no? Pero por sobre todas las cosas están las sensaciones, ¿no? Que son las que van constituyendo los primeros tabiques sobre los cuales se va a ir construyendo posteriormente toda lengua, ¿no? A partir de la capacidad neuronal que tiene el ser humano de desarrollar el lenguaje, se carezca o no se carezca, por ejemplo, de oído. Y esto es una cuestión de la cual seguiremos hablando en alguna otra ocasión. Sin embargo, entonces, todos estos seres humanos anteriores a el desarrollo de la palabra, por supuesto que se comunicaban. ¿Cómo se comunicaban? Lo más probable es de que la comunicación se diera de forma gestual, se utilizaran mucho las manos y que los Homo sapiens primitivos tuvieran un lenguaje en el cual el signo manual estuviera sería muy utilizado junto con las interjecciones de la voz, ¿sí? Imagínense ustedes, hemos estado platicando, según lo que hemos dicho en las sesiones anteriores, que durante el Paleolítico y hasta el momento en el que el ser humano logra desarrollar este engarce con el pensamiento, el ser humano va constituyendo su secundidad, la conciencia, la plena conciencia, ¿sí? Habíamos dicho y lo volvemos a sostener que ese ser humano era el verdaderamente objetivo, ¿no? Las personas humanas eran verdaderamente objetivas puesto que estaban en plena unión con la conciencia y el entorno. A partir del entorno, la conciencia va construyendo los tabiques sobre los cuales vamos a ir construyendo posteriormente el pensamiento. Ahora bien, dentro de esos tabiques que se van constituyendo en la mente del Homo sapiens primitivos y que nos va a legar a nosotros, es obviamente la comprensión de la realidad a partir de que se tiene la necesidad
de explicarse el porqué de las cosas, puesto que el desarrollo de la neocorteza en el Homo sapiens le impele precisamente a esto, ¿no? Esto es también algo que hemos estado diciendo, es decir, la necesidad de pensar y de explicarse las cosas es una necesidad neuronal, por lo tanto orgánica, y por lo tanto es parte de la naturaleza misma del ser humano, como en alguna ocasión lo había dicho Malinowski, desde otro punto desde otra atalaya conceptual. En fin, entonces estos seres humanos desarrollan y van desarrollando las lenguas, pero a partir de que obviamente sí se comunican. Y entonces en esa plena secundidad, esos seres humanos del Paleolítico, imagínense que se quedan sentados todos así en grupo, viendo hacia el horizonte, ¿no? Y viendo en el horizonte, qué sé yo, uno de esos hermosísimos atardeceres que son imposibles de no captar, sobre todo cuando no hay edificios, luz ni nada por el estilo, en esa época en la cual era la naturaleza plena y absoluta en contacto con el ser humano, que todavía no tenía ni ciudades ni nada por el estilo. Se quedaban viendo esas cosas en grupo, y entonces en grupo se iban comunicando el sentido que ellos tenían de eso que estaban percibiendo en ese momento. Entonces la emoción que causaba seguramente el ver una o cualquier otra cosa que les impactara a esos grupos humanos primitivos, eran socializados, eran comunicados. Ahora bien, y esto es importantísimo entenderlo, en ese desarrollo del pensamiento con el lenguaje, obviamente las formas de entender la realidad eran vastas y groseras, como dice Giambattista Vico, y eso quiere decir que el ser humano no estaba capacitado para desarrollar conceptos, no pensaba como nosotros. Entonces las formas de entender la realidad eran muchísimo más vastas, efectivamente, vastas en el sentido de que la realidad se comprendía como un símbolo total. Me explico, es decir, al momento de ver, por ejemplo, el estallido de un volcán, ese Homo sapiens primitivo no podía hacer el análisis de todo lo que el fenómeno que estaba viendo. Entonces no podía decir volcán, fuego, lava, explosión, lo que ustedes quieran, cualquier término, pues no existe. Y como no existe esos términos, no tiene la forma de explicarse de forma separada lo que está viendo, y entonces todo lo toma como un símbolo en bruto. Esas son las formas primitivas de pensar del ser humano. Los símbolos, ¿no?, se constituyen en bruto para ir explicando la realidad. No quiere decir, no quiere decir esto que el conocimiento que tuvieran ellos acerca de lo que es la realidad con la cual están conviviendo constantemente se hipostasiara de inmediato, como va a pasar a partir del Mesolítico y durante el Neolítico hasta la época actual. No, sin embargo, ellos veían los fenómenos, ¿no? Ellos, todos estos seres humanos primitivos del Paleolítico observaban los fenómenos como un todo, ¿no?, como un todo pleno. Entonces, en el momento mismo en el que se da este engarce entre el pensamiento y el lenguaje, hemos dicho que en un proceso que abarca el final del Paleolítico Superior, entre el 30.000 años antes de nuestra era y más o menos el 15.000 años antes de nuestra era, ¿sí?, tenemos que los seres humanos del Paleolítico ya han constituido formas de comunicación, ¿sí? Han entendido, han creado sistemas de significación, y lo habíamos relacionado precisamente con la Venus de Willendorf y todas estas Venus paleolíticas. Entre la Venus de Willendorf y las pinturas de Lascaux y Altamira, que se dan más o menos por la misma zona, hay un espacio y una temporalidad de 15.000 años, ¿sí? Esos últimos 15.000 años del Paleolítico Superior, en los cuales se está viviendo todavía una glaciación, en esa parte del mundo se ve cómo se va desarrollando el pensamiento a partir de que ya tenemos la posibilidad de ver que el ser humano en primer lugar desarrolla estos objetos significativos que son las famosas Venus, como la Venus de Willendorf, ¿no?, que se parecen mucho, a esta escultura, ¿sí? Exactamente lo mismo es la cosificación de la mujer.
Y a partir de ese momento, sí, efectivamente la mujer deja de tener voz en la historia y la historia se convierte en un constructo androcéntrico, de lo cual se deriva obviamente toda esta conformación del patriarcado. Entonces, ya para las últimas etapas del Paleolítico, el ser humano ha desarrollado finalmente el pensamiento y el lenguaje. El Paleolítico se acaba, ¿sí? Se viene el final de la última glaciación, el Paleolítico se acaba, geológicamente viene a darse el Holoceno, estamos hablando de 10.000 años antes de nuestra era, y entre el 10.000 y el 6.000 años antes de nuestra era, toda esa etapa se conoce como el Mesolítico. ¿Y qué pasa durante el Mesolítico? En los primeros 2000 años, estamos hablando de una temporalidad gigantesca, no nos lo podemos imaginar en nuestro pobre, ¿no? Presente, que tan pegado a la realidad fenoménica del presente que nos impide verla y entender las temporalidades. Bueno, a lo largo de 2000 años es del deshielo que se da de la última glaciación, pues en los primeros años se forman, qué sé yo, tierras yertas, páramos en los cuales no hay absolutamente nada. Pero posteriormente la naturaleza obviamente va tomando rápidamente se va reconformando este concepto de resiliencia que surge precisamente dentro del ámbito de las ciencias que se refieren al entorno ecológico. La resiliencia quiere decir que la naturaleza vuelve a retomar, ¿no? A reconstituirse. Y eso es lo que ocurre durante esos 2000 años, en un proceso larguísimo. Esos 2000 años significan la reconstitución del planeta y varias de esas tierras yermas se convierten ahora en amplísimos campos de fertilidad. Y es ahí precisamente donde la humanidad comienza a gestar la relación con la tierra a través de la agricultura. Es en esos largos años del Mesolítico, entre el Mesolítico y el Neolítico. El Neolítico podríamos definir lo que comienza hacia el cuarto milenio antes de nuestra era. Pues bien, entre el Mesolítico y el Neolítico, el ser humano poco a poco va domesticando animales, siendo el perro el primero de ellos, después el carnero, después las vacas, etcétera, etcétera, el cerdo, etcétera, y posteriormente va a comenzar también a domesticar las plantas, ¿sí? Ya para el 10.000, es decir, para el Holoceno, para cuando se han retirado todos los hielos, ustedes lo saben perfectamente bien, el ser humano ha ocupado todo el planeta. Ya para el 10.000 ya hay presencia del Homo sapiens en el continente americano, gracias precisamente a que se pudo pasar en la teoría más aceptada, que es la de Alex Dríkla, que habla de esta ocupación de América a través de Beringia, del paso del estrecho de Beringia, justamente en el Paleolítico, cuando las aguas se han retirado y entonces se puede pasar esa tierra, y desde Asia viene una migración que va a ocupar este continente que se va a conocer como América. Esa es una de las teorías de la ocupación. Otras teorías hablan que hubo ocupación desde hacía 30.000 años antes de nuestra era, en Cueva Furada en Brasil, o aquí en Cedral en San Luis Potosí. Se han descubierto testimonios de actividad humana de hace 30.000 años. Se han puesto en discusión estos resultados, pero bueno, en tanto no sean falsados, bueno, en tanto sigan siendo falsados, mejor dicho, seguirán siendo válidos. Entonces, bueno, ya para el 10.000 todo el planeta ha sido ocupado y entonces los seres humanos se dedican obviamente a entenderse con la naturaleza y a representarla. Si ya desde el Paleolítico y desde finales del Paleolítico encontramos cuevas, ¿no? En las cuales la pintura nos refleja el desarrollo técnico que el ser humano ha logrado en ese momento para poder
utilizar los abrigos rocosos para crear volumen para la recreación de esta fauna pleistocénica maravillosa. El ser humano del Paleolítico, que pinta tanto en Lascaux como en Altamira, ya sabe ver los matices y los trata de encontrar a través de los pigmentos que él ya sabe elaborar a partir de la tierra. Entre este conocimiento que se necesita para elaborar una pintura, como son las pinturas de Lascaux o Altamira, y lo que se pensaba en un primer momento cuando el ser humano llega a este planeta, han pasado, han pasado muchísimos, muchísimos, muchísimos años. La humanidad ha envejecido. Han pasado 100.000 años desde que el ser humano hace su aparición hasta el momento en el que tiene la capacidad de pintar en las cuevas y pintar con mímesis, con características miméticas, como va a decir Aristóteles. Bueno, es un avance gigantesco, hay evolución ahí, pero nosotros ya estamos alejados de ese primer paso evolutivo que significó el hacer tanto las Venus de Willendorf como las cuevas de Altamira. Pero los seres humanos que viven en el Mesolítico están más cercanos. La experiencia que se trae de atrás pues ya hace entender que el ser humano tiene un contacto con su naturaleza, en la cual el contacto significa dominio, puesto que el ser humano social satisface sus necesidades modificando la naturaleza, como lo dice Marx, como lo hemos venido diciendo a lo largo de todos estos programas, y a través del proceso del trabajo se modifica la naturaleza para satisfacer las necesidades. En este proceso del trabajo, en el proceso por el cual yo voy modificando la naturaleza para satisfacer mis necesidades, yo también voy construyendo conocimiento que voy socializando efectivamente. Entonces resulta ser que el ser humano que vive en el Mesolítico tiene muchísima experiencia, tiene una experiencia inductiva del mundo brutal, brutal, que en la actualidad la estamos perdiendo precisamente porque ahora nuestras formas de acercarnos al entendimiento de la realidad es completamente otra. Pero los seres humanos del Paleolítico y los seres humanos del Mesolítico vivían en inducción pura con la realidad, y más en el Mesolítico. Lo hemos dicho en el texto que será publicado, ¿no?, en nuestra casa editorial, que se llama El Diván Negro. Esperemos ya firmar el contrato. En el texto hablamos de esta forma en la cual el ser humano, al crear conocimientos, obviamente también va desarrollando las relaciones sociales de producción, ¿sí? Ya para el 6.000 años antes de nuestra era, antes de la llegada del Neolítico pleno, la agricultura y la ganadería se han impuesto por lo pronto en el norte de África. Si ustedes se acordarán de esas hermosas pinturas murales de Tassili que se encuentran en el norte de África, se representa actividades de seres humanos. Y ahí a las mujeres se les representa, por ejemplo, van sembrando el campo y van junto con el ganado. Hay una representación que es una verdadera belleza estéticamente hablando, en la cual las mujeres van caminando, van sembrando, y son mujeres y son niñas. Entonces esto quiere decir que la mujer también, desde luego, era la que trabajaba junto con el hombre. No había una diferencia sustancial. Había ya el dominio establecido y ya estaba establecido el patriarcado desde el punto y hora en el que se establece la regla, como dice Levi-Strauss, de la prohibición del incesto. Pero en esos primeros momentos en los cuales el contacto con la naturaleza es directo y la satisfacción de nuestras necesidades es también directo a partir de la modificación de la naturaleza. No existen los servicios, no existen los intermediarios, no existe nada de esto. Entonces, este contacto inductivo hace que la mujer, al momento de cuidar al bebé, como el bebé tiene que ser cuidado, puesto que es tremendamente delicado durante los 2 primeros años de la vida, la mamá, en el proceso de hominización que arranca con el Homo habilis, se ve obligada precisamente en el proceso de bipedación a cuidar del niño, puesto que precisamente el propio proceso de bipedación hace que el producto que está dentro del vientre salga antes, ¿sí? Eso quiere decir que el niño, la niña
el bebé, salen, no están plenamente formados como sale un potrillo que luego sale caminando, por ejemplo, o el vallenato que de inmediato nada. No, el bebé humano es tremendamente frágil, ¿sí? En los 2 primeros años de la vida. Y entonces el primer ser que se encarga del cuidado del bebé es la mamá, indudablemente hablando, en esa época. Entonces la mamá, pues no solamente se dedicaba a cuidar al niño, ¿no? Se dedicaba desde luego a modificar el entorno de su naturaleza para satisfacer las necesidades de ella y de su familia. ¿Sí? Entonces, la observación del crecimiento de los procesos de los procesos de cómo va creciendo la planta, el acercamiento de animales mansos como el carnero, debieron de haber sido domesticados por la mujer, que era la que vivía en el entorno, en un entorno mucho más cerrado de estos grupos nómadas, ¿sí? Se quedaban en un punto semifijo y en ese punto semifijo la mujer comenzaba desde luego a interactuar y a modificar la naturaleza para satisfacer sus necesidades. Son científicos inductivos naturales y la mujer es una científica inductiva natural, desde luego. Entonces el conocimiento se va generando. En un proceso de unos 2000 años vamos a ver que desde el proceso de domesticación de animales y al proceso de domesticación de plantas, el ser humano se va transformando de una manera tremendamente acelerada, ¿sí? Son los pasos previos de la revolución neolítica, de la cual habla Bere Gordon Child, en la cual se establece que con esta revolución neolítica los seres humanos han desarrollado sociedades más complejas que las sociedades primitivas y, para desgracia del ser humano, como lo dice Rousseau en su ensayo sobre el origen acerca de la desigualdad del ser humano, sobre la desigualdad del ser humano, es el momento desgraciado en el cual comienza a haber conciencia de propiedad. Y a partir de que hay conciencia de propiedad, también hay conciencia para poder decir esto es tuyo, esto es mío. También hay la posibilidad de decir por parte de alguien, yo sé más que tú o yo soy más que tú y por lo tanto tú me debes de obedecer. Y también existe la posibilidad de decir, yo como sé cosas más altas que tú, tu saber es completamente ridículo, ¿no? Es completamente inocuo y entonces yo voy a generar un nuevo saber que me va a poner por sobre ti, o campesino, o ganadero, ¿no? Pastor, que se van a quedar en la tierra y los conocimientos que tanto, ¿no? Sirvieron para hacer que la humanidad lograra por fin vencer sus hambres endémicas a través de la agricultura. En ese mismo proceso se va gestando la jerarquización de la sociedad, ¿no? La sociedad va a comenzar a dividirse y comienza a haber la propiedad privada. Y esto a partir, dice Rousseau, de un elemento importantísimo, el hecho de que el ser humano primitivo comenzara a pensar, ¿no? Y dice Rousseau, las abstracciones, que son un ejercicio penoso para el ser humano, se constituyeron en la regla por la cual el ser humano comienza a generar discursos que van a justificar su papel en este planeta y que van a justificar su papel como propietario y como enajenador de propiedad a los otros que la tenían y ahora ya no la tienen, o que nunca la han tenido y que porque no la han tenido ahora tienen que supeditarse a un orden impuesto por los propietarios. Es en el momento en el que poco a poco, ¿no? Como se va jerarquizando la sociedad y como se van estableciendo estratigrafías sociales en las cuales la movilidad social se va deteniendo, ¿no? Es decir, comienza a haber desigualdad, comienza a haber discriminación. Es muy interesante ver cómo la discriminación surge a partir del surgimiento de una conciencia de identidad. Y tenemos al pueblo ario, que es el que va a llegar a terminar con esas antiguas civilizaciones neolíticas que son las de Mohenjo-Daro y Harappa en el Valle del Indo. Llegan los arios, ¿no? Que llegan con una alta idea de sí mismos, identitariamente hablando,
establecen a través de su literatura, que es el Rig Veda, como uno de los primeros grandes libros de la literatura. A través del Rig Veda podemos ver cómo estos arios despreciaban a los dasas, ¿no? Que los denominaban así, porque estos eran morenos e indiferenciados, en tanto que los arios eran blancos y los rasgos eran muchísimo más diferenciados. A partir de este momento comienza a ver la discriminación, comienza a ver el racismo. ¿Por qué? Porque el ser humano, en el proceso por el cual va modificando la naturaleza y va creando conocimiento, al mismo tiempo el pensamiento que se va estructurando de una forma cada vez más rígida, se va estructurando en torno precisamente al tabique por el cual nosotros logramos entender, explicar eso que llamamos la realidad y convertirnos en los portavoces de la misma, ¿sí? Y eso es eso es precisamente la facultad de abstraer, ¿no? La facultad de crear pensamiento, por el cual yo entonces ya comienzo a imaginar una forma de entender al mundo, voy creando las cosmovisiones, y entonces ese tabique del cual hemos estado hablando es el símbolo. Y el símbolo se convierte en la forma fundamental para explicar la realidad. Eso es muy interesante, no había otra forma de hacerlo. Ese es el proceso por el cual el pensamiento y el lenguaje del ser humano tienen que explicarse en un primer momento las cosas. Al momento en el que pensamiento y lenguaje se engarzan, pues el resultado no es un pensamiento científico, no es un pensamiento lógico, no viene a darse Comte, ¿no? Porque quien va a tratar de buscar una causa para explicar el efecto. Todavía no. Sí, hay efectos y se tratan de encontrar las causas de esos efectos que ven los seres humanos, que en ese momento ya comienzan a desarrollar el pensamiento. Y las formas de entender esa realidad se van a basar precisamente en el símbolo. El símbolo que denomina Jung como arquetipo y que Cassirer lo denomina como propio símbolo, se va a convertir en la forma prácticamente de construir las formas de entender la realidad, ¿no? Y de significarla, porque en el proceso de comunicación que nosotros establecemos a través de los procesos de socialización, desde luego se va constituyendo un lenguaje, bueno, se va constituyendo una lengua a partir de la capacidad neuronal del lenguaje, se va constituyendo una lengua que se va enriqueciendo en conceptos abstractos que van arrancando, ¿no?, a la mente humana de las prácticas cotidianas por las cuales se produce y se reproduce la vida cotidiana y las condiciones de la vida cotidiana, ¿sí? Y entonces este pensamiento superior se pone por sobre los que hacen las cosas, y este pensamiento superior, a partir precisamente de que inventa el ámbito simbólico, se declara superior al ámbito de la vida, al ámbito de la experiencia, al ámbito de la empiria. Es a partir de ese momento cuando la secundidad y la conciencia plena de esa hermandad del ser humano con su realidad va perdiendo piso, porque ahora lo más importante es creer, ¿no? Y pensar que se cree antes de entender qué es la realidad, ¿no? Desde el momento mismo en que el ser humano inventa el pensamiento y este pensamiento se superpone sobre las condiciones objetivas de la realidad, es de que ya se ha comenzado a conformar esa gran comba, ¿no?, del pensamiento humano, que es el dispositivo humanidad, bajo el cual nosotros estamos viviendo, ¿no?, como dentro de una pecera cual Matrix, sin que nos demos cuenta que a partir precisamente de estas formas tan primitivas de pensar se comienza a constituir el dispositivo humanidad, se comienza a constituir esto que se llama el patriarcado. Vamos a continuar con nuestras pláticas acerca y nuestra discusión ahora sí en el próximo programa sobre qué demonios es el símbolo y cómo a partir de la explicación simbólica de lo que es el mundo se constituyen las cosmovisiones, y las cosmovisiones se constituyen en formas de
crear ideología por las cuales existe una justificación del dominio sobre el que está siendo dominado, ¿no? Y vamos entonces a entrarle también a tratar de examinar el por qué existe el dominio a partir de conceptos sociológicos creados por Max Weber. Les agradezco mucho el favor de su atención. Esto es el ensayo. Cuídense mucho en casa. Cuídense mucho por sobre todas las cosas. Si les gustó el programa, denle like. Y si les gustó todavía más, pues recomiéndenlo a sus amigos para que se suscriban al canal. Les agradezco mucho el favor de su atención. Yo soy Carlos Ricardo Cuitláhuac Tapia Alvarado, licenciado en Historia por la gloriosa Facultad de Filosofía y Letras de la aún más gloriosa Universidad Nacional Autónoma de México. Por mi raza hablará el espíritu. Chao.